Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Espiando al Sol con Solar Orbiter y SOFI. Hablamos con David Orozco. Aunque el Sol es nuestra estrella más cercana, aún guarda muchísimos secretos. Para investigarlo, la Agencia Espacial Europea lanzó en 2020 la misión Solar Orbiter, que se acerca más al Sol que Mercurio y lo observa con ángulos únicos que permiten ver sus polos. Uno de sus instrumentos clave es SOFI, diseñado en parte por científicos españoles y cuyo coinvestigador principal es David Orozco, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. SOFI permite capturar la luz solar y estudiar tanto el campo magnético solar como la dinámica del interior del Sol. Esos datos son esenciales para entender fenómenos como las manchas solares, las tormentas solares y el viento solar, que son fenómenos que pueden afectar a nuestras tecnologías aquí en la Tierra. Solar Orbiter sigue adelante y continúa inclinando su órbita para obtener una visión más nítida de los polos, un punto de vista inédito que ofrecerá sin duda descubrimientos clave sobre nuestra estrella y su influencia en el entorno espacial del sistema solar. Hablamos con David Orozco, es investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el IAA, que es un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es coinvestigador principal del instrumento SOFI, que es un instrumento que está a bordo de la misión Solar Orbiter, que recientemente nos ofrece las primeras imágenes de los polos del Sol. Bueno, ahora lo aclararemos. Ante todo, un saludo. Muchísimas gracias, David, por participar en Hablando con Científicos. Encantado y gracias. Sí. Bien, hablamos de una misión, Solar Orbiter. Yo creo que conviene empezar por ahí, ¿no? Describir un poco qué hace esa misión y para que luego podamos entrar en los detalles de lo que se va consiguiendo, ¿no? ¿Qué es la misión Solar Orbiter? Bueno, pues Solar Orbiter es una misión fundamentalmente de la ESA, donde también participa la NASA americana. Y esta misión es una misión de física solar, cuyo objetivo fundamental es el de estudiar el campo magnético del Sol y el campo magnético de la heliosfera. Tiene una serie de objetivos fundamentales que llamamos nosotros, tiene que resolver tres grandes preguntas. Y para resolver estas preguntas que se plantea la física solar, lo que han hecho ha sido crear una nave, porque no es un satélite, es una nave, porque no está en órbita terrestre, está en el medio interplanetario realmente, por eso decimos que es una nave, que tiene o alberga 10 instrumentos científicos dedicados exclusivamente a estudiar diferentes propiedades del Sol. De esos 10 instrumentos hay 4 que se dedican a medidas in situ, que son medidas que se hacen en el sitio donde está la nave, y otra serie de medidas que se llaman medidas de sondeo remoto, que consisten fundamentalmente en instrumentos que son capaces de hacer imagen del Sol, de diferentes características del Sol. O sea que tenemos una nave que fue lanzada, si mi información es correcta, en febrero de 2020 y que, bueno, después de un periplo bastante interesante porque se ha apoyado en Venus un par de veces y en la Tierra para adquirir la órbita que actualmente tiene y seguirá así en el futuro. Y esa nave va equipada con 10 instrumentos, decías. ¿Qué hacen esos instrumentos? Los instrumentos in situ de la nave lo que hacen es mirar, por ejemplo, las partículas energéticas del viento solar. Son capaces de mirar cuántos protones hay, cuántos electrones, o mirar el campo magnético de la heliosfera por allá, por donde
pasa la nave a lo largo de su órbita alrededor del Sol. Y los instrumentos de sondeo remoto, hay 6 instrumentos y cada instrumento mide por decirlo así, una capa diferente del Sol. Hay un instrumento que es el Polarimetric and Helioseismic Imager, que es el instrumento SOFI en el que nosotros trabajamos, que lo que hace es mirar básicamente el campo magnético y el campo de velocidad de la superficie del Sol, de su fotosfera. Pero hay otros instrumentos que miran otras capas de la superficie del Sol. El Sol tiene diferentes capas, que son la fotosfera, la cromosfera, la corona y el viento solar. Entonces, otros instrumentos hacen imagen o miden propiedades de líneas espectrales de la cromosfera y de la corona, y otros de ellos miran, por ejemplo, el viento solar mediante cámaras que no miran directamente al Sol, sino miran un poco de perfil para ver cómo se propaga el viento solar. Y hay instrumentos también que hacen imagen de la corona y de la polarización de la corona. Entonces, con este conjunto de instrumentos, que son 6, lo que se pretende es tener información de todas las capas del Sol, desde su superficie hasta la corona. Y esa información se complementa con las medidas in situ. O sea que esa nave lo que va es a observar, digamos, la parte más externa del Sol, ¿no? Has mencionado distintas capas. La fotosfera, que es, digamos, la superficie, aunque no se puede hablar estrictamente de una superficie porque no es sólida, la cromosfera, que está por encima de ella, y luego la corona, que la corona es la parte más exterior de esa atmósfera solar y que está muy caliente. Y por supuesto más allá está el viento solar, esa heliosfera que decías, que ya envuelve a todo el sistema solar. Eso más o menos lo tenemos claro. Pero ¿qué ocurre? Que a pesar de los años que llevamos investigando el Sol y que lo llevamos observando, todavía quedan muchas cosas por conocer. Lo cierto es que hay muchas cosas del Sol que aún no sabemos, a pesar de ser una estrella que está cercana a nosotros. Hay muchos procesos físicos que no entendemos. Y hay una serie de procesos físicos que tienen mucho que ver en cómo el Sol como estrella funciona, con la dinámica del Sol. Porque el Sol es una estrella y una esfera de plasma, y esta esfera está rotando, pero no rota como un cuerpo sólido, sino que tiene una rotación un poco diferente a como nosotros lo podemos ver, ¿no? Como no es una esfera rotando. Ya. Al no ser sólido, cada capa, digamos, va a una velocidad. Sí, de hecho, la parte central del Sol, la parte del ecuador, gira a una velocidad, y los polos del Sol giran a una velocidad ligeramente diferente. Ajá. Eso es lo que se conoce como la dínamo solar. Entonces, esta dínamo solar tiene un papel fundamental en la actividad magnética del Sol. Hay que acordarse que la actividad magnética del Sol es la que establece las condiciones de lo que conocemos como la heliosfera, que es la meteorología espacial, y establece la relación entre la Tierra, en su campo magnético, y el Sol y el viento solar. Una cosa que es muy importante, por ejemplo, para saber cómo afectan las tormentas solares a la Tierra, todo ese tipo de cuestiones. Pero lo que yo quería explicar era que ese movimiento diferencial es fundamental porque el Sol, como la Tierra, también tiene un campo magnético global. Tiene un polo norte y un polo sur. El hecho de que el Sol esté rotando de forma diferencial hace que esas líneas de campo magnético que atraviesan el Sol en su interior se vayan retorciendo poco a poco, y a medida que se van retorciendo, esas líneas de campo magnético son capaces de salir a la superficie en forma de arcos magnéticos. Y eso es lo que da lugar a la aparición de lo que conocemos manchas solares, ¿no? Esas manchas solares aparecen en la superficie y aparecen dependiendo del grado de torsión que tengan esas líneas de campo debido a la rotación diferencial de la estrella. Claro, o sea que ahí el campo magnético no es como el campo magnético terrestre, que tenemos ahí un polo norte y un polo sur, y se mantiene relativamente, digamos, constante, por lo menos en cortos periodos de tiempo, ¿no? Ya sabemos que se mueve un poquito y hemos hecho alguna entrevista en la que hablábamos del movimiento de los polos terrestres, pero el Sol es mucho más dinámico, ¿no? Ahí el campo magnético cambia muchísimo. Exacto, es mucho más dinámico, y ese efecto de torsión de las líneas de campo va produciendo manchas solares, pero las líneas se van torciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y entonces lo que ocurre es que el Sol a lo largo del tiempo va incrementando su actividad.
cada vez tiene más manchas solares, muestra más actividad magnética y, por ejemplo, aumenta la probabilidad de que haya tormentas solares que lleguen a la Tierra, ¿no? O llamaradas solares, ¿no? Como se conocen. Llega un momento que esa actividad magnética es tan grande que el Sol decide cambiar de polaridad y cambia la polaridad del norte a sur-norte o al revés. Entonces, cuando está en un máximo de actividad, esa polaridad cambia y entonces la actividad magnética del Sol empieza a decrecer. Esas dínamos y esa línea de campo empiezan a deshacerse, empiezan a tener una configuración más estable como la de un dipolo magnético. Y ese cambio es lo que establece lo que se conoce el ciclo solar, que es un ciclo solar de 11 años. Cada 11 años tenemos un máximo de actividad y cada vez que estamos en ese pico máximo de actividad, el Sol cambia su polaridad. De hecho, a día de hoy, ahora mismo está cambiando de polaridad, porque estamos en un máximo de actividad. O sea que si allí tuviéramos una brújula y pudiéramos estar, cosa que es imposible lógicamente, esa brújula marcaría en lugar de la dirección norte-sur, cambiaría totalmente y cambiaría a sur-norte, ¿no? O sea que ahí hay una variación, pero también luego hay variaciones ahí, como dices, locales, ¿no? En las que también el campo magnético, como se está retorciendo, la verdad es que una brújula allí estaría loca continuamente, ¿no? Dependiendo de dónde se pase. Exactamente, ¿no? De hecho, el cambio de polaridad no se produce de forma brusca, se produce en un periodo de 6-7 meses o algo así, ¿no? Depende del ciclo. De hecho, a veces cambia la polaridad de un polo, pero todavía no ha cambiado el del otro polo. Y hay un periodo de tiempo en el que puede haber 2-3 meses donde hay predominantemente en el Sol dos polos norte o dos polos sur, porque no cambian simultáneamente. Y esto es porque la dínamo no es un campo magnético como el que podemos ver en un imán, que se ve muy bien con sus dos polaridades, sino que cuando está en un máximo de actividad, toda esa línea de campo es tan sumamente mezclada que no está claro cuál es la polaridad, pero cambia de polaridad, ¿no? Y después ya empieza a bajar el ciclo magnético. Claro, eso se debe entonces a que el Sol, claro, no es un cuerpo rígido, se mueve como fluido, ¿no? O algo parecido, y esas vórtices, corrientes, etcétera, que se crean en un fluido, a su vez crean su propio campo magnético en un lugar o en otro, ¿no? Exactamente. De hecho, es porque el Sol, igual que lo conocemos en la Tierra, que tenemos una corteza terrestre, un manto y un núcleo, en el Sol pasa exactamente lo mismo. En el Sol hay una zona de convección que se llama, que sería como la corteza terrestre, mucho más grande, no es como la corteza terrestre, es mucho más pequeñita, en el Sol es mucho más grande, pero después lo que conoceríamos como el manto de la Tierra es una zona del Sol que se llama zona radiativa. Y en esa zona radiativa no hay movimientos de convección realmente. Es una zona donde la energía se transporta desde el centro del Sol hacia la superficie a través de transporte por radiación exclusivamente. Y después tenemos el núcleo, que no es un núcleo sólido como en la Tierra, sino que es una zona donde se están produciendo una gran cantidad de energía por reacciones nucleares realmente, ¿no? Pero esa diferencia de tener una zona convectiva muy grande y una zona radiativa es la que da lugar a que la rotación del Sol no sea como la de un sólido, sino que tenga una rotación diferencial. Y es la que hace que las líneas que se generan en el interior se empiecen a entremezclar de una manera muy eficiente en la zona de convección. Entonces, a lo que yo iba es que me has preguntado al principio, ¿cuál es el objetivo fundamental de Solar Orbiter? Esta dínamo, que es una dínamo diferencial, y este campo magnético en los polos, no se puede observar directamente desde la Tierra, porque desde la Tierra nosotros vemos el Sol desde el plano de la eclíptica. Entonces, solo tenemos acceso desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista de medidas in situ o cualquier instrumento de medida remota, de imagen, solo tenemos acceso a la parte central, al ecuador. Claro, porque la órbita de la Tierra se desenvuelve en un plano que es justo el mismo plano que el ecuador del Sol. Por lo tanto, miramos al Sol y vemos su ecuador como una línea, el polo norte arriba y el polo sur abajo, pero no podemos elevarnos sobre los polos para tener un punto de vista, digamos, perpendicular a ellos o por lo menos inclinado, pero verlos en realidad.
No los vemos y tampoco vemos su interior. En Solar Orbiter hay instrumentos, de hecho, SOFI antes mencionaba que también mide el campo de velocidades de la superficie. Midiendo el campo de velocidades de la superficie de una manera sistemática, nosotros somos capaces de hacer una cosa que se llama heliosismología. Es como lo que se hace aquí en la Tierra, que se miran los terremotos y se sondea la estructura de la Tierra en su interior, mirando las propiedades de esas ondas de terremotos, ¿no? En el Sol se hace exactamente lo mismo. Nosotros miramos ondas de velocidades y a través de esas ondas de velocidades somos capaces de mirar dentro, de echar un vistazo a la composición que tiene por dentro. Pero solo lo podemos hacer en la parte ecuatorial, no lo podemos hacer en los polos. Entonces, solo tenemos información de la estructura de la dínamo solar en la parte central. Y hay una gran interrogación, de hecho es uno de los grandes misterios de la física solar, es cómo es la dínamo solar en la parte de las zonas polares del Sol. Claro, o sea que hasta ahora nosotros no hemos tenido posibilidad de observar esas zonas polares precisamente porque por el hecho de que la órbita de la Tierra no nos permite acercarnos o tener un punto de vista por encima o por debajo de los polos del Sol, ¿no? Y ahí llega Solar Orbiter para decir, bueno, pues yo me voy a acercar. Exactamente, ahí es donde llega Solar Orbiter. La órbita de esta nave se desplaza de esa eclíptica, es decir, de ese plano ecuatorial del Sol, y se mueve un poquito más al norte y un poquito más al sur. Además, creo que va cambiando, ¿no? Porque aprovecháis ahí una especie de carambola con Venus y demás. Cuéntales un poquito, es muy interesante. Y la idea de Solar Orbiter estuvo un año y medio de una fase crucero que se llama, ¿no? Hasta donde se calibraban todos los instrumentos y a partir de la fase crucero de un año y medio se empezaron a hacer observaciones científicas de verdad. La instrumentación que lleva es muy compleja y de hecho todavía aún a día de hoy estamos calibrando partes de los instrumentos, pero porque son instrumentos científicos muy complejos y es una cosa que tenemos que hacer de forma continua. Entonces, los primeros 4 años de la órbita de Solar Orbiter ha estado muy cercano al plano de la eclíptica y lo que ha ido haciendo es acercándose a la superficie del Sol, a una distancia de 0,28 como máximo unidades astronómicas de su superficie. En estos 4 años ha tenido 2 o 3 asistencias gravitacionales de Venus, utiliza Venus para cambiar la órbita, hacerla un poquito más elíptica, perdón, de manera que hay un periodo de la órbita donde se acerca suficientemente al Sol, a 0,28 unidades astronómicas, y después se aleja hasta 1 o 1,1 unidades astronómicas, o sea, muy elíptica. Sí, o sea que se acerca a dice 0,28 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, para hacernos una idea. O sea que en unos momentos está, digamos, a la distancia que puede estar la Tierra, dices una y pico, incluso más lejos, y otras está muchísimo más cerca, ¿no? Y de esa manera, eso está ideado de esa manera para que los instrumentos que hacen imagen puedan aumentar la resolución a la que toman esas imágenes, para poder así ver más detalles. Y también se hace para que los instrumentos que miden propiedades del campo magnético de la heliosfera puedan tener muestras no solo a la misma distancia del Sol, sino a varias distancias. Se acerca y se aleja, de manera que pueden tener una muestra un poquito más enriquecida de cómo son las propiedades de la heliosfera a diferentes distancias. Entonces, cuando pasa cerca de Venus, lo que se hace es aprovechar, o sea, no acercarse a Venus estrictamente por el ecuador, digamos un poco por debajo o por arriba, para aprovechar ahí que le dé un impulso y cambie el plano, ¿no? Y nos permita desplazarnos de esa eclíptica. De hecho, es muy curioso porque la asistencia gravitacional de Venus es sorprendente. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo. Yo no soy un experto en órbita, pero nos acercamos a la superficie de Venus a menos de 300 kilómetros. O sea, que a uno le da la sensación de que casi puedes estrellarte con Venus. Sí. El error que tienen en esas aproximaciones de la órbita, tienen un error menor de 1 kilómetro. O sea, ahora mismo la navegación espacial en el sistema solar se puede hacer con precisiones que te permiten hacer una asistencia gravitacional de Venus acercando la nave tan cerca como 300 kilómetros o menos, pero con un error de 1 kilómetro. No te estrellas, pero curiosamente... Más nos vale tener un error de 1 kilómetro, porque si pasa a 300 y tenemos un error de 1000, podemos tener un desastre, ¿no? Pero curiosamente nos acercamos tan cerca a los planetas
que los instrumentos de sondeo remoto suelen tener una ventanita delante para protegerlos. Tenemos que apagar los instrumentos de sondeo remoto porque sienten la presencia de partículas de la atmósfera de Venus. Entonces, para que no les pase nada, los tenemos que proteger. Y los instrumentos in situ que miden el campo magnético han sido capaces de ver las perturbaciones del campo magnético de Venus. Es súper curioso y de hecho hay gente que se dedica a analizar ese tipo de datos que son, no son datos de ciencia en los que los instrumentos no se han fabricado para medir el campo de Venus, pero aprovechan la oportunidad y miran alguna cosa, ¿no?, de esos planetas, ¿no? Pero bueno, la idea es que estas asistencias gravitacionales de Venus, al cuarto año, hace poco, la asistencia gravitacional de Venus nos permitió darle un empujón a esa órbita elíptica de Solar Orbiter. Ahora mismo la órbita de Solar Orbiter alcanza unos 17 grados sobre el plano de la eclíptica. O sea, podemos ver latitudes de hasta 17 grados en el Sol. No estamos viendo todavía los polos, pero nos estamos empezando a acercar. Esta última asistencia gravitacional se mantiene, digámoslo así, como unos 3, 4 años. O sea, va a haber 3, 4 años, de hecho llevamos ya casi 2, donde la inclinación es unos 17 grados, porque eso se produce haciendo uso de un fenómeno que se llama resonancia en estas asistencias gravitacionales, que yo no entiendo muy bien cómo funcionan, pero no siempre está haciendo asistencias gravitacionales, sino que utiliza también resonancias entre otros planetas, no necesariamente acercándose a Venus para mantener la órbita, ¿no? Y ahora en un año y medio va a tener otra asistencia gravitacional que va a empujar el plano de la eclíptica desde esos 17 grados hasta un máximo de 36. Entonces va a volver a hacer así, ¡plum!, y se va a volver a inclinar aún más. Claro, cuanto más esté inclinada la órbita respecto a la eclíptica, más posibilidades tenemos de ver los polos desde arriba, ¿no? O desde abajo, si miramos al polo sur. Es decir, que entonces lo ideal parece ser que podría ser girar tanto el plano de la órbita que fuera perpendicular a la eclíptica. De esa manera tendríamos una órbita que iría permanentemente pasando justo por encima y por debajo de cada polo en cada vuelta. ¿Por qué no se hace así? Si se consigue llegar a 37 grados, se podría conseguir eso que digo, ¿no? Bueno, hay varias razones. Los estudios preliminares que se hicieron en Solar Orbiter se llegó a la conclusión que inclinando el punto de visión desde el ecuador, ¿no?, desde el plano de la eclíptica donde estamos nosotros, tan solo 37 grados, es suficiente para, primero, tener suficiente información del interior del Sol en las zonas polares, haciendo heliosismología. Y en segundo lugar, 37 grados te permite ver los polos, no los ves de frente, desde arriba, pero es suficiente para eliminar un efecto fundamental y el principal efecto que no nos permite ver el polo, que son los efectos de proyección. El Sol es una esfera, pero es una esfera enorme. Entonces, a medida que te vas acercando a cualquier parte del borde del Sol, ya sea en los polos o en el limbo, tienes un efecto de proyección. Estás viendo el Sol cada vez con un punto de visión más perpendicular a la superficie. Y llega un momento, cuando llegas a 75-80 grados, que esos efectos de proyección son enormes y no te permiten determinar la información del campo de velocidad, del campo magnético, con precisión. Entonces, si sales de ahí al menos 35 grados, ya lo puedes ver con precisión. Y eso ayuda muchísimo. Entonces, no lo vamos a ver desde arriba, dice. Claro, o sea que no merece la pena, digamos, forzar la situación más y conseguir una inclinación mayor, porque tampoco íbamos a conseguir ver las cosas con más claridad, ¿no? Que claro, desde esa posición ya se ven bastante bien, ¿no? Exactamente, de esa posición se deben ver bastante bien y de hecho deben ayudar a resolver las preguntas fundamentales que queremos resolver con esta misión. Muy bien, David, pues esas preguntas vamos a responderlas, pero después de este pequeño descanso. Volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos,
un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con David Orozco. Es investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el IAA, un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es coinvestigador principal del instrumento SOFI, que viaja en la misión Solar Orbiter. David, habéis comentado al principio de la entrevista que la misión Solar Orbiter intentaba responder 3 preguntas fundamentales. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? De hecho, son 4 preguntas. Antes mencionaba que eran 3, pero son 4. Una de ellas tiene que ver con lo que se conoce como el viento solar. Anteriormente os estaba comentando que hay diferentes capas en la atmósfera del Sol, ¿no? Que son su fotosfera, la cromosfera, la corona, a grandes rasgos. Pero también hay una cosa que se llama viento solar. El viento solar es un flujo continuo de partículas energéticas que se desprende de la atmósfera del Sol hacia afuera y que afecta a todo el sistema solar, ¿no? Desde la superficie del Sol hasta los confines del sistema solar, ¿no? Es uno de los principales eventos que condiciona el estado del campo magnético terrestre. Por ejemplo, condiciona la cantidad de rayos cósmicos que se reciben en la Tierra, porque cuando el viento solar aumenta, modifica la configuración magnética de la Tierra y esta pantalla de mejor o peor manera la incidencia de rayos cósmicos provenientes del universo sobre la superficie de la Tierra. Entonces tiene mucha influencia en todo el sistema solar, en todos los planetas y en cómo se relaciona el Sol en la leosfera. Para entender el viento solar es necesario observar una cosa que llamamos nosotros en física solar como agujeros coronales. Agujeros coronales, tal como indica la pregunta, parece que son agujeros, ¿no? Que de pronto hay en el Sol, pero lo que se refiere son a zonas que aparecen en el Sol, no siempre aparecen en el Sol, de hecho, que tienen una actividad magnética menor que en promedio, ¿no? Que el resto. O sea, una zona de calma, podemos decir, magnética, ¿eh? Una zona de calma. Entonces, esos agujeros coronales se ven muy bien en observaciones que se hacen en el ultravioleta. En el ultravioleta normalmente observamos el Sol en líneas de emisión que están muy calientes y eres capaz de ver la atmósfera del Sol que está muy caliente, que está a 100.000 grados, a 1.000.000 de grados. Cuando miras imágenes de la atmósfera del Sol a esas temperaturas, como si pusiéramos un filtro de temperatura, se puede ver perfectamente cómo hay zonas que están oscuras. Y esas zonas oscuras se llaman agujeros coronales. Se les puso ese nombre antiguamente porque parecían agujeros, ahora sabemos que es porque hay una menor actividad. Pero como su propio nombre indica, son agujeros coronales y afectan sobre todo a las zonas polares. Entonces, para ver mejor esos agujeros coronales es necesario hacer observaciones fuera de la eclíptica. O sea que esos agujeros coronales están a menor temperatura. Sí. O sea que dependiendo de la temperatura a la que estén los átomos en un gas, digamos, se emite luz de una determinada frecuencia o de un determinado color, ¿no? Y por lo tanto, al observar ese color, que llamáis líneas espectrales, se puede identificar si una zona es más caliente o más fría. Si se observa en la región de emisión de gas muy caliente y no están estas frecuencias, es porque en esa región, evidentemente, la temperatura es menor, ¿no? Sí, en la corona sí, tienen que estar a menor temperatura.
No es trivial porque la emisión se mide en líneas espectrales, entonces cuando tú mides una emisión en una línea espectral y ves menor emisión, tienen menos temperatura, pero está asociada a ese elemento químico, y entonces no es fácil hacer esa conexión de está más oscuro, está menos caliente. Porque la temperatura cuando está a millones de grados tiene otros factores. Hay una temperatura térmica asociada a electrones que no emite directamente. Entonces es un tema complejo y es fascinante. Pero a grandes rasgos sí, a grandes rasgos, si se ve más oscuro es porque en principio debería estar más frío. O en términos generales realmente lo que habría que decir es que es una zona donde hay menor energía y por eso se ve más oscura. Esas zonas entonces son más habituales, digamos, en los polos del Sol, ¿no? De ahí que queramos mandar la nave a lugares desde donde se puedan observar bien, ¿no? Exactamente, de hecho están muy asociados a la actividad solar. Cuando estamos en un mínimo solar, los agujeros coronales en los polos se ven bien. Cuando estamos en un máximo solar, con mucha presencia de campo magnético, esos agujeros coronales se suelen mover y a veces lo puedes ver incluso en zonas ecuatoriales, pero no se sabe si esos agujeros coronales que se ven en las zonas ecuatoriales son los mismos que se ven en los polos cuando estamos en un mínimo solar. Hay muchas preguntas al respecto y entonces uno de los objetivos fundamentales de la misión es realmente observar esos agujeros coronales. Y hay instrumentación específica para medir líneas coronales, haciendo espectroscopía en esas líneas coronales que te permiten hacer medidas de la temperatura en la frontera entre donde tienes el agujero coronal y donde no lo tiene, porque no se mire, normalmente no miramos dentro, sino miramos en la frontera que delimita esos agujeros coronales con el resto, ¿vale? Eso es una de las 4 preguntas claves fundamentales de Solar Orbiter. Bien, esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta que se pretende responder con Solar Orbiter? Otra pregunta fundamental es la que te comentaba anteriormente, es el de la dinamo solar. La dinamo solar es una dinamo que se produce debido a la rotación diferencial del Sol. Entonces, esas dinamos solo conocemos la parte interna del Sol porque tenemos una visión sesgada desde la Tierra y solo vemos la parte ecuatorial. Salir fuera del plano de la eclíptica nos va a permitir mirar dentro del Sol, haciendo heliosismología y ver qué pinta tiene la dinamo solar en esas latitudes, ¿no? Sí, cuando hablas de dinamo, yo recuerdo siempre en las viejas bicicletas llevábamos un aparatito que se pegaba a la rueda, que iba girando a medida que giraba la rueda y que en realidad lo que hacía era mover un imán dentro y ese imán producía una corriente eléctrica en unos cables asociados y eso daba luego energía para encender, por ejemplo, el farol de la bicicleta. También puede funcionar en sentido contrario. Si hacemos correr una corriente eléctrica sobre un cable que está enrollado, un solenoide, digamos, en su interior se produce un campo magnético, es decir, se comporta como un imán. Y eso es lo que viene a formar la dinamo solar. Es decir, hay unas corrientes eléctricas que se producen en el interior del Sol que generan campos magnéticos y eso es lo que tratáis de entender. Y curiosamente, los resultados científicos que hay ahora mismo discrepan muchísimo. No hay un acuerdo realmente porque esto se estudia sobre todo haciendo simulaciones y ajustando modelos. Entonces, a día de hoy hay varias soluciones para el tema de las dínamos en las regiones polares. Entonces, es un problema que no está resuelto y esto nos debería permitir resolver eso. De hecho, si lo resolviéramos con Solar Orbiter, sería un gran avance en física solar porque realmente es una de las cosas que se desconoce, pero desde hace decenios, ¿no? Y aquí esta misión nos brinda esa oportunidad. Todavía no lo sabemos porque estamos a 17 grados. Hemos hecho ya observaciones que están pensadas para estudiar esa dínamo, pero de momento no tenemos ningún resultado que nos indique que podemos ver ahí bien. O sea, digamos, estamos al principio realmente de la misión en cuanto al intento de responder a esa pregunta, ¿no? Exactamente. La tercera pregunta que queréis responder, ¿cuál sería? La tercera pregunta es entender cómo se producen los eventos muy energéticos en el Sol, lo que se conoce como llamaradas solares. Es una pregunta que está puesta como una pregunta fundamental, pero realmente está también relacionada con el tema de la dinamo solar. Cuando nosotros miramos el Sol,
y vemos regiones activas en el Sol, cuando un lazo magnético del interior del Sol aparece sobre la superficie, aparecen manchas solares. Esas regiones activas aparecen en zonas ecuatoriales, no aparecen en los polos, solo aparecen en zonas ecuatoriales. De hecho, a lo largo que cambia el ciclo, esas regiones ecuatoriales aparecen en latitudes muy bajas y luego se van moviendo a lo largo del ciclo solar hacia las mayores latitudes, pero alcanzan latitudes intermedias, nunca llegan al polo. Entonces, uno de los mecanismos que están encima de la mesa para la destrucción de las manchas solares cuando aparecen en la superficie, necesitas mecanismos para eliminar esa mancha solar. De hecho, necesitas un mecanismo para destruir toda la energía magnética que tiene esa mancha solar, que es mucha. Entonces, hay diferentes formas de transformar esa energía asociada a las manchas solares. Una de ellas es, por ejemplo, trasladando esa energía magnética desde la superficie hacia la corona. De hecho, quizás sea uno de los mecanismos que hace que la corona del Sol esté tan caliente. Pero hay otro mecanismo que es muy interesante y de hecho se mide, pero no se mide con precisión y por eso necesitamos Solar Orbiter, que es que esas manchas solares, a medida que se van desplazando hacia mayores latitudes, se van deshaciendo en estructuras más pequeñitas y esas estructuras más pequeñitas van migrando hacia el polo. Y esa migración de esas estructuras más pequeñas hacia el polo la podemos ver hasta ciertas latitudes, pero llega un momento que no la podemos seguir bien, porque no tenemos un punto de vista adecuado. Entonces, sabemos que esa migración de pequeñas estructuras magnéticas va hacia el polo, y cuando llega hacia el polo, se encuentran otras estructuras magnéticas que son de polaridad contraria, y entonces empiezan a interaccionar con ellas y empiezan a cancelar flujos magnéticos. Se van anulando. Y eso va, en cierta medida, es lo que pensamos que cómo funciona. Y eso va, en cierta medida, erosionando el campo magnético global del Sol. Hasta que llega un momento en el que ha erosionado tanto ese campo magnético que es capaz de reemplazarlo, ¿no? Y entonces se produce ese cambio de polaridad. Ese cambio de polaridad. O sea que ahí hace falta una información alrededor de los polos que no se tiene para poder corroborar todas esas hipótesis, ¿no? Exactamente. Entonces, pero esta dinámica que te cuento de cómo la mancha solar aparece, interacciona, se desplaza, migra en latitud, está muy relacionada con la generación de tormentas solares. Porque a mayor actividad, esas regiones activas, de hecho, a veces rotan, interaccionan unas con otras, tiene mucho que ver con su dinámica, no solo en las zonas ecuatoriales, sino también en las zonas polares. Y entonces pensamos que hay ingredientes fundamentales de la dinámica de las regiones activas que no conocemos suficientemente bien y que están muy relacionadas con, por ejemplo, con qué periodicidad uno espera tener llamaradas solares en el Sol, ¿no? Que uno dice, bueno, el punto de vista más lógico es que cuando tienen mayores manchas y mayor número de manchas, pues tienen más actividad. Pero esas cosas no están del todo claras, porque de hecho nosotros llevamos durante muchísimos años viendo el ciclo solar, cómo crece la actividad solar en un ciclo de 11 años, luego disminuye, vuelve a crecer, pero somos a día de hoy incapaces de predecir el próximo ciclo, la actividad del próximo ciclo, lo cual es una cosa sorprendente porque se tiene muchísima información. No sé si sabrás que hay mínimos muy famosos de actividad solar, como el mínimo de Maunder, donde el Sol aparentemente dijo, pues no tengo yo ganas de tener mucha mancha solar, y entonces cambió su actividad solar. Curiosamente, cuando el Sol tiene menor actividad, la radiación que emite es mayor. Y entonces la atmósfera del Sol recibe mayor radiación solar y esto influye en el comportamiento de la atmósfera terrestre, pero no produce un mayor calentamiento, sino el efecto es el contrario, produce un mayor enfriamiento. Eso no está claro todavía por qué, pero lo que sí está claro es que la actividad solar no solo influye en el cambio de la radiación incidente sobre la superficie, sino también influye en el estado del campo magnético terrestre. Y el campo magnético terrestre pues condiciona un montón de cosas. Entre ellos, por ejemplo, condiciona cuántas partículas o rayos cósmicos llegan a la superficie de la Tierra.
¿Mm? Y los rayos cósmicos están relacionados con la formación de nubes. ¿Vale? Entonces, cuando hay más nube o menos nube, se produce un mayor calentamiento o menor calentamiento de la atmósfera terrestre. Entonces, el sistema, lo que yo le vengo a decir es que el sistema Sol-Tierra está tan íntimamente ligado que es difícil modelarlo como un conjunto, ¿no? Y por eso necesitamos resolver muchas dudas que tenemos sobre cómo se comporta el Sol para establecer estos modelos globales que tienen que ver con el Sol, el campo magnético solar, el viento solar, la actividad, la Tierra y su campo magnético. Claro, es fundamental conocer todo eso porque al final nos afecta a nosotros. Porque si mal no recuerdo, lo del mínimo de Maunder, que tuvo lugar alrededor del año 1600 y pico, 1700, que duró, tengo entendido, alrededor de 70 años, se produjo una bajada general de las temperaturas que en Europa, de hecho, la llaman la pequeña edad de hielo. Así que es muy importante, como digo, conocer esas cosas, ¿no? De hecho, a mí lo que me apasiona de la física solar no es la física solar en sí misma. Bueno, aparte de que mi perfil es muy particular en transporte radiativo, ¿no? Es el hecho de que para tú realmente, una persona, para realmente entender cómo funciona la heliosfera, necesita muchísimas disciplinas. No solo necesitas un físico solar, necesitas a gente que que haga física del plasma, necesitas gente que sepa física fundamental, necesitas incluso geólogos, gente que estudie el campo magnético de la Tierra para poder entender todo el sistema de forma global. Y eso es lo que a mí me fascina, que una sola estrella sea capaz de aglutinar tantísimas ramas de la física y tantísimo interés desde muchos puntos de vista de la investigación científica, ¿no? Claro, Solar Orbiter es una misión de física solar, pero también utilizan los resultados muchas otras disciplinas, ¿no? Eso es algo que nos piden ahora mucho en el ministerio, cuando pedimos dinero para que nos financien este tipo de actividades, nos preguntan cosas como, ¿qué grado de multidisciplinaridad tiene tu proyecto científico? Y muchas veces es difícil decir qué grado de multidisciplinaridad tiene. Pero en este caso, Solar Orbiter, ese grado es enorme, porque la influencia de la heliosfera en el Sol a pequeña escala, en su superficie y en la Tierra, para una empresa que tiene líneas de energía y que depende mucho de la actividad solar, es fundamental, ¿no? Y eso es lo interesante de este tipo de misiones, ¿no? Claro, claro, cada misión tiene sus propios objetivos, ¿no? Nos falta una cuarta pregunta que decías. Vamos a ir reduciendo un poco el tiempo para que nos dé tiempo a hablar de la misión en estos momentos. Sí, sí. Falta una cuarta pregunta parecida a la anterior, que es la relacionada con la generación de partículas energéticas en el Sol. ¿Qué es lo que decía? Una de las preguntas era, por ejemplo, el viento solar, ¿no? Que está relacionado con los agujeros coronales, pero cuando uno hace medidas in situ del viento solar, de la composición de ese viento solar, se da cuenta que tiene una composición de partículas energéticas. Tiene protones, partículas de helio, tiene un montón de cosas. Entonces esa composición cambia muchísimo en el viento solar, pero solo tenemos acceso a medir esa composición en la zona ecuatorial y no tenemos acceso a medir esa composición a zonas a otras zonas más cercanas al polo. Y eso va a resolver muchas preguntas de cómo el viento solar se nutre de partículas energéticas y de dónde vienen esas partículas energéticas, que no está claro. Entonces necesitamos hacer medidas fuera del plano de la eclíptica con instrumentos de medida in situ para ver la composición del viento solar en diferentes sitios, ¿no? Y hacernos una idea de cómo es la composición del viento solar y de la heliosfera y de dónde provienen ese tipo de partículas y qué mecanismos, sobre todo, hacen que se aceleren, que es una cosa muy curiosa porque estas partículas de viento solar se aceleran cuando se desprenden de la atmósfera del Sol y no está claro qué es lo que hace que se aceleren y originen este viento, ¿no? Esas cosas son hay muchos modelos, hay muchas teorías, ¿no? Pero hay mucha falta de Claro, observaciones. claro, todos los modelos dan un resultado, pero luego hay que verlos si en la realidad ese resultado es correcto o no. Porque si no se observa eso, podemos estar haciendo un modelo que realmente no tiene relación con la realidad, ¿no? O con lo que ocurre realmente. Lo que no quiere decir que los modelos sean malos, sino simplemente a lo mejor no se han tomado en cuenta los factores fundamentales que lo soportan, ¿no? Ajá.
Bien, eso es lo que quería resolver, o sea, esas 4 preguntas, pero lógicamente es una pregunta que se van a responder a lo largo de los años. Tú mismo lo has dicho, ahora la inclinación de esa órbita de Solar Orbiter es de 17 grados, pretendéis llegar a 30 y tantos, es decir, que todo esto se va perfeccionando en el futuro. Pero ahí van una serie de instrumentos, decías que eran 10, vosotros concretamente lleváis uno, SOFI. Primero el nombre, porque es SO/PHI, eso para el que no lo haya visto escrito, y eso llama la atención porque ese nombre, para empezar. Pues ese nombre, el instrumento se llama en inglés, es el Polarimetric and Helioseismic Imager, que es lo que da nombre a FI, a esa parte de FI. SO viene de Solar Orbiter, y de hecho en las primeras publicaciones de la misión se ponía FI, se hablaba de FI o de Solar Orbiter y se utilizaban las siglas FI y SO separadamente. Y en un momento dado muy curioso porque dijeron, tenemos que homogeneizar un poco los nombres y dijimos, pues mira, lo podemos llamar SOFI porque además es un nombre de Sí, se queda bien. persona y queda Sí. bien y entonces lo solemos llamar SOFI. Pero otros instrumentos de Solar Orbiter no tienen esa peculiaridad. Algunos lo llaman solo usando el nombre del instrumento y otros hacen otras cosas, ¿no? Pero en nuestro caso lo llamamos SOFI. Y es una chica. Es decir, ¿Y qué es lo que hace? Porque lo has dicho así en inglés, pero queremos entender exactamente qué significa eso. SOFI es un instrumento cuyo objetivo fundamental es que nos proporciona información que nos permite determinar el vector campo magnético y el campo de velocidades de la superficie del Sol, de la fotosfera. SOFI tiene 2 telescopios, un telescopio de alta resolución que nos permite ver la superficie del Sol a muy alta resolución. Ahí vemos cuando tenemos observaciones de SOFI con ese telescopio, vemos la granulación del Sol o vemos las manchas solares con su estructura. Y después tiene otro telescopio que es un telescopio de disco completo, que nos permite ver el Sol completo. Para hacer los estudios de heliosismología, por ejemplo, se usan a través de observaciones del disco completo, porque lo que se mide en heliosismología son los modos de vibración del Sol como estrella, ¿vale? Y eso es lo que nos permite mirar dentro. Entonces, SOFI es un instrumento relativamente complejo, o bastante complejo, diría yo, porque tú no mides con el instrumento, tú realmente lo que haces es tomas imagen de la luz, te proporciona muchísima información. La primera que te tiene que proporcionar es cómo esa luz se separa en los diferentes colores, en longitud de onda, ¿vale? Entonces, SOFI lleva un dispositivo que es un Fabry-Perot, que es capaz de observar la luz en longitudes de onda muy determinadas, en 6 longitudes de onda muy concretas, con una resolución espectral muy, muy, muy grande, y lo hace en una línea espectral de hierro. O sea, cuando hablas de una línea espectral de hierro, quiere decir que esa luz, digamos, sale debido a átomos de hierro, Exactamente, ¿no? es la luz que viene de átomos de hierro. Que los electrones saltan ahí de alguna manera y emiten esa luz. Y eso estará relacionado con algún evento en concreto. De hecho, esa línea de hierro es hierro neutro, y el hierro neutro se forma en el Sol a temperaturas relativamente frías, que son entre 3.000 y 6.000 grados Kelvin, y es la temperatura a la que está la fotosfera. Por eso cuando observamos una línea de hierro, lo que nos permite ver es las propiedades de la fotosfera. Y al ver esa línea espectral en diferentes longitudes de onda, lo que nos permite es medir esa línea y cómo se mueve por efecto Doppler. Ya. O sea que en principio podrían llegar, digamos, luz de muchos colores, muchas frecuencias, pero cuando se observa ese en concreto, eso como se sabe que proviene de esa zona concreta del Sol, se sabe que se está observando esa, ¿no? Porque si no, como hay muchas capas, no se sabría de dónde proviene, ¿no? Exactamente. Ajá, muy interesante. Esa es la técnica fundamental que está detrás de todo esto. Cada instrumento observa un rango espectral muy pequeñito y de esa manera lo que puedes hacer es muestrear diferentes capas del Sol, dependiendo de dónde observas. Por ejemplo, hay un instrumento que se llama EUI que mide también otras líneas espectrales,
también de hierro, pero, por ejemplo, mide una línea de hierro que está 13 veces ionizada. Entonces uno se va a un libro de física sencillo, común, y dice, ¿qué necesito para tener hierro 13 veces ionizado? Pues resulta que tienes que tener el hierro en un plasma que está a 1.000.000 de grados. Entonces, cuando miras una línea de hierro 13 veces ionizado, como se tiene que formar a 1.000.000 de grados, pues estás viendo la corona. La corona solar es la que está a esas temperaturas. Sí, que es curioso, ¿no? Porque la parte más cercana a la superficie está más fría que la parte más alejada, que la corona, ¿no? Que es una de las peculiaridades de nuestra estrella. De hecho, es uno de los grandes misterios de la física solar, es el calentamiento coronal. La corona está muy caliente, está a millones de grados, y la superficie del Sol está a miles de grados, en promedio a 5.000 grados, ¿no? Y eso es uno de los grandes retos de la física solar, ¿no? Saber por qué, cuáles son los mecanismos fundamentales del calentamiento coronal. Curiosamente, no es uno de los objetivos fundamentales de Solar Orbiter, pero está ayudando, la medida de Solar Orbiter está ayudando a comprender ese fenómeno también, ¿no? O sea que entonces, volviendo a SOFI, lo que observáis es la fotosfera, o sea, esa zona, digamos, más interna, más cercana a la superficie, que es donde realmente se produce la luz que nos llega, ¿no? Por eso le llaman fotosfera. Sí, la mayor parte de la luz que nos llega a la Tierra viene de la fotosfera. Ajá. Sí, esto es la mayor parte. Viene también del ultravioleta, mucho ahora en verano que se habla mucho de la radiación ultravioleta que llega porque vamos a la playa. Entonces llega la fracción de luz que viene del ultravioleta es muchísimo más pequeña que la fracción de luz que nos viene del espectro visible del Sol. Eso en términos absolutos es así. ¿Qué diferencia hay entre la luz visible y la luz ultravioleta? Que la luz visible tiene una longitud de onda determinada, la luz ultravioleta, la longitud de onda es más Sí, corta, en una frecuencia ¿m? más alta. Y es muchísimo más energética. Entonces, en términos energéticos, la luz ultravioleta es mucho más dañina que la visible, ¿no? Y entonces ahí es donde la ultravioleta se hace mucho más importante que la visible, en términos energéticos. Pero bueno, afortunadamente en la atmósfera la mayor parte se queda en la atmósfera, ¿no? Solo llegamos muy poquito, ¿no? Sí, los famosos rayos UVA y los UVB y demás. ¿Y qué habéis observado ahora que se puede ver el polo desde esa inclinación que hasta ahora no había? Bueno, creo que había una nave por ahí, Ulises, que lo observaba, pero desde muy lejos, ¿no? Observaba los polos. Ulises no tenía instrumentos de observación remota, no podía hacer imagen. Entonces, en SOFI, como le iba diciendo, nosotros miramos una línea espectral porque el efecto Doppler que mueve esa línea espectral nos permite hacer heliosismología, ¿no? Ver cómo se mueven las ondas del Sol. Pero también tenemos una parte del instrumento que lo que hace es mirar la polarización de la luz en esa línea espectral. Y a partir de la polarización de la luz, nosotros somos capaces de inferir información acerca del campo magnético de la superficie. Entonces, ahora que estamos empezando a ver el polo solar, lo que estamos viendo, aparte del campo de velocidades, ¿no? Estamos empezando a ver la estructura magnética del polo. En el polo lo que vemos, de hecho, son estructuras no como manchas, sino son más pequeñitas. Vemos estructuras magnéticas de varias polaridades distribuidas en el polo. Y lo que queremos ver cuando lleguemos a 30 grados es poder ver esas estructuras magnéticas, cómo son, si son tubitos de flujo pequeños o si son lazos magnéticos pequeños, y sobre todo cómo interaccionan en esas zonas polares. Cuando uno mira el Sol de frente, lo primero que ve son manchas solares, pero el Sol está lleno, lleno, lleno de señales magnéticas. Si uno se olvida de las manchas solares y mira en zonas donde no hay manchas y lo miras con suficiente resolución y con instrumentos de precisión, se da cuenta de que tienes una cantidad de elementos magnéticos de pequeñas escalas que van desde los 100 kilómetros hasta los 2000 kilómetros, que están lleno, lleno, lleno toda la superficie, y esos elementos magnéticos se mueven, interaccionan, están continuamente apareciendo y desapareciendo y generan una serie de redes de campos magnéticos en la superficie. Es un tema apasionante, pero no sabemos si lo que vemos en el centro es lo mismo que lo que se ve en el polo. Y pensamos que debe ser diferente porque en el centro
si tú pudieras calcular el campo magnético promedio que tienes, pues es cero, porque las polaridades positivas y negativas al final acaban cancelándose. Pero en el polo, al tener un campo magnético global, el Sol, se espera que haya una polaridad predominante. De hecho, desde nuestra perspectiva se ve que es predominante, pero no sabemos cuánto de cierto es eso. Y no sabemos cómo interaccionan. Y eso son las cosas que estamos empezando a ver. De hecho, ahora en las observaciones que tenemos, estamos empezando a ver esas señales magnéticas. Y lo que estamos intentando ahora estamos aprendiendo a usar las observaciones que tenemos. Y esto resulta un poco chocante, ¿no? Porque dice, bueno, ya sabrás lo que tienes que hacer una vez que observas, ¿no? Porque lo ves en el centro del Sol y ahora cuando lo ves arriba, pues tiene que ser como trivial, ¿no? No es tan sencillo, es bastante más complejo de lo que parece. Y de hecho, una de las técnicas que utilizamos para medir ahora el campo magnético en el polo es la estereoscopía, que es una técnica nueva en física solar. Porque ahora cuando hacemos las observaciones del polo, no solo miramos desde Solar Orbiter, sino también miramos desde otros instrumentos en Tierra. Y así podemos ver una misma estructura magnética desde dos puntos de vista diferentes. Y eso nos permite resolver mucho mejor la estructura de campo. Y nos permite resolver ciertas ambigüedades que tenemos a la hora de determinar el campo magnético. Y entonces cuando uno pone todas estas técnicas en común, se da cuenta que es un proceso de aprendizaje lento. Y nos viene muy bien, de hecho, que la órbita de Solar Orbiter vaya cambiando poco a poco y no de pronto el día uno, cuando lanzamos la misión, estamos a 37 grados porque necesitamos ese proceso de aprendizaje, también lo necesitamos. Entonces, imagino que por ahora estáis recibiendo mucha información, esa información va cambiando, pero lógicamente la tendréis que analizar. No hay todavía resultados, digamos, concretos que podamos dar. Y de hecho me gustaría poder decirte algo como, pues sí, estamos viendo que sí, que esto no, pero no, estamos todavía analizándolo y no tenemos ninguna conclusión o resultado. Pero yo creo que en este año y el siguiente se van a empezar a ver los primeros resultados del estudio del campo magnético y de la dínamo solar en las regiones polares, lo cual no hubiera sido posible sin una misión como Solar Orbiter. O sea, yo siempre la defiendo muchísimo porque yo creo que el hecho de que hayamos podido poner una misión de esta complejidad, es súper compleja la misión, es un quebradero de cabeza constante, eso es una cosa que no tenemos palabras ni forma de explicarlo a la gente cuando se lo contamos, ¿no? Es súper complejo y nos requiere muchísimo tiempo, pero yo espero que nos dé una alegría, unas buenas alegrías. Ya veremos. Bueno, por lo pronto las imágenes que he observado en la página de la ESA, la verdad es que son impresionantes. Y invito a los que nos están escuchando a verlas, o sea, que pongan Solar Orbiter, ESA y demás, y encontrarán rápidamente la página web. Ahí hay incluso un vídeo y además pone muchas imágenes en distintos colores para que se vea lo que va observando. Creo que es muy interesante. Invito a que la visiten y a ti te invito a volver a contarnos cuando tengas resultados, porque esto es una primera parte de una serie de conversaciones que espero tener contigo para que nos vayas contando lo que vais averiguando. Para mí es un placer, hablar contigo. Bien, pues hablemos ahora del equipo, ese equipo más cercano con el que has estado trabajando y que ha participado en esta misión desde el principio. Cuéntanos. Esa parte es muy, muy importante para nosotros porque Solar Orbiter es una misión del programa científico de la ESA. Entonces la misión empezó a idearse hace casi 30 años y el desarrollo de una misión de este tipo suele ser entre 10, 15, incluso 20 años. Y durante todo ese periodo de tiempo hay un gran equipo humano detrás que trabaja para poder diseñar y construir los instrumentos en los que participamos. Nosotros, en el caso de Solar Orbiter, en SOFI, este instrumento es un instrumento muy complejo. En España hemos participado con casi el 49% del instrumento. Está hecho en España. El instrumento ha sido fundamentalmente construido por 6 instituciones científicas, entre las que está el Instituto de Técnica Aeroespacial del INTA,
que fundamentalmente ha trabajado y ha proporcionado uno de los telescopios de SOFI, el Instituto Ignacio de Arriba de la Universidad Politécnica de Madrid, que es una institución donde realizan estudios de modelado térmico, no solo para toda la misión de Solar Orbiter, sino también para el instrumento SOFI, que el modelado térmico de un instrumento de estas características que vuela en el espacio interplanetario es una de las cosas fundamentales para que funcionen, porque son ambientes extremadamente complejos, ¿no? También está la Universidad de Valencia. En la Universidad de Valencia proporcionan sobre todo toda la tecnología que tiene que estar relacionada con la potencia, con dar alimentación a los instrumentos y con asegurar que esos instrumentos están alimentados de forma correcta durante todo el tiempo de vida, porque sin alimentación no hay instrumentos, es una de las partes más fundamentales. También ha estado el Instituto de Astrofísica de Canarias, que fue el primer IP o COIP de este instrumento SOFI, era Valentín Martínez Pillé, que era del Instituto de Astrofísica de Canarias y es donde se dirigía desde el primer momento la ciencia. Después pasó a ser José Gato del Toro, que trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y ahora mismo en este momento soy yo, David Zorozco. Y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es donde yo trabajo, ha proporcionado toda la electrónica de control del instrumento. Toda la electrónica analógica, electrónica digital, toda la parte que controla el instrumento en sí mismo, ¿no? Que es una parte fundamental del instrumento. En total, hemos contribuido con un 49% del instrumento. El resto se ha hecho en el Instituto Max-Planck, que es donde han hecho el instrumento de alta resolución, el telescopio de alta resolución, donde han puesto los detectores y donde se ha hecho todo el ensamblaje y las pruebas del instrumento, que es una parte muy costosa. También está la Agencia Espacial Francesa, que ha proporcionado uno de los subsistemas del instrumento, en particular el que hace ese análisis espectral de las líneas. Se ha sido proporcionado por los franceses. Y también está la Universidad de Barcelona, que también ha participado, que ha hecho una parte del instrumento que tiene que ver con el correlador de imagen. Estos instrumentos, cuando los pones en una nave espacial, la nave espacial está continuamente vibrando y moviéndose y haciendo cosas que no quieres que haga. Entonces tú, cuando tomas imagen, esas imágenes se mueven arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, y tú quieres que estén quietas para poder hacer tus medidas, ¿no? Entonces llevamos dispositivos que se encargan de hacer que esa imagen esté estable. Entonces, la Universidad de Barcelona ha participado en la fabricación del dispositivo que hace que la imagen sea estable. Y en total hemos sido 6 instituciones participantes, como he dicho. 5 de ellas forman ahora lo que se conoce como la Red Española de Física Solar Aeroespacial, porque no solo hicimos SOFI, también hacemos otras misiones espaciales, como son Sunrise, y ahora estamos haciendo un instrumento parecido para la meteorología espacial, para una misión que se llama Vigil. Y en España hay muy buenos ingenieros, hay muy buenos físicos solares y sobre todo se hace muchísima ingeniería de alto nivel. De hecho, instituciones científicas en España están muy bien consideradas en el ámbito europeo. Quizás lo que nos falta, y este es el mensajito, es que nos den un poquito más de apoyo siempre desde arriba, ¿no? Para que podamos hacer un poquito más, ¿no? Pero bueno, estamos en España, vivimos lo que vivimos y tenemos que mantener todo. Entonces nosotros hacemos todo lo que podemos y, un poco esto es un resumen del consorcio que tenemos, que es lo que ha trabajado en esta misión durante cerca de 20 años. Llegamos ya a la última parte de la entrevista y ahora se trata de hablar de ti. Como siempre digo, ahí hay estudiantes que nos escuchan, alguno puede estar interesado. Estas misiones duran mucho tiempo y a lo mejor alguno que está ahora estudiando bachillerato puede encontrarse trabajando en esta misión o en misiones parecidas dentro de unos pocos años. Y les interesa mucho saber cómo habéis llegado vosotros ahí porque les servís de ejemplo. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu trayectoria? Yo estudié física, el primer ciclo de física en la Universidad de Sevilla. Y a mí me ha gustado siempre la astrofísica desde pequeño. Entonces yo hice el ciclo, la especialización en la Universidad de La Laguna, porque allí está el Instituto de Astrofísica de Canarias y el profesorado de la Universidad de La Laguna se nutría muchísimo de científicos de alto nivel de la Universidad del Instituto de Astrofísica de Canarias. Yo hice allí la carrera y acabé
mi grado en física especializado en astrofísica. Ahora mismo hay más oportunidades en otras universidades, ¿no? Después yo estuve un tiempo trabajando en Alemania, en el Instituto Max Planck, en Göttingen, y después de ese periodo de tiempo, que fue menos de un año, me fui a hacer la tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Granada, donde estoy ahora, de la mano de José Carlos del Toro y Luis Bellot, que son dos científicos de conocido prestigio en física solar. Y eso fue un periodo de 4 años. Y cuando acabaron esos 4 años, pues me fui a Japón, al Observatorio Astronómico Nacional de Japón, y estuve trabajando allí con los japoneses 4 años, durante 4 años, en una misión de física solar que se llama, en un satélite que se llama INODE, que en esa época era una revolución en física solar, porque fue la primera vez que se puso un telescopio relativamente grande, de 50 centímetros en el espacio, para observar el Sol. Estuve allí 4 años y después me fui de vuelta a las Islas Canarias y seguí trabajando allí con Javier Trujillo, que es una eminencia en transporte radiativo. Yo me muevo desde el punto de vista de investigación en física teórica observacional. He hecho muchas cosas observacionales y también teóricas en el ámbito del transporte radiativo. Y ahora ya en mis últimos años en el diseño de instrumentos para el espacio, como Solar Orbiter o lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, cuando estuve 4 años en Canarias, después ya me vine aquí a Granada con una beca que se llama las becas Ramón y Cajal, que son difíciles de conseguir, pero están ahí y son los mecanismos que tenemos en España para poder llegar a tener una plaza fija, que yo llevo siendo científico titular desde hace 2 años en el Instituto de Astrofísica. Y ahora me dedico a eso, a ciencia observacional. A mí me encanta observar, que eso implica ir a los observatorios, análisis de datos, a ciencia teórica, que son ecuaciones en un papel, que eso también se hace, y al diseño de instrumentación para el espacio. Y lo que hacemos en el instituto aquí, tenemos una página web del consorcio, el S3PC, donde tenemos toda la instrumentación que hacemos, ¿no? Desde Solar Orbiter hasta las misiones Sunrise, que volaron hace poco, y hacemos instrumentos completos y muchísimos desarrollos de tecnología. Entonces tengo un perfil, pues, multidisciplinar, ahí cuando lo ves, pero empecé desde el origen estudiando física, astrofísica en La Laguna. Y ya han pasado ya muchos años, y ahora estoy aquí. Bueno, ahora soy el jefe del grupo de física solar aquí en el Instituto de Astrofísica y lideramos el consorcio, ¿no? de la Red Española de Física Solar Aeroespacial y muchísimas cosas, ¿no? Pero esto lleva tiempo y esfuerzo. Y a mí personalmente yo te diría que a mí no deja de ilusionarme, ¿no? Que la investigación en España es dura. Es muy dura porque requiere mucho tiempo. A veces requiere irte fuera a trabajar o irte al extranjero y eso tiene sacrificios personales y hay que... No hay que perder la ilusión, ¿no? Sabiendo que un poquito, o aunque contribuyas un poquito a algo de la investigación, es algo que al final contribuye a la sociedad, ¿no? Y a que la gente tenga los pies en el suelo, ¿no? Y entienda que la ciencia es una de las vías fundamentales para que se progrese en todos otros aspectos, ¿no? No lo sé. Pero yo invito a la gente a intentarlo, no solo en ciencia, a proponerse hacer algo y a no cejar en el empeño, ¿no? Para conseguir su objetivo, porque a veces son duros, pero al final se consigue. Sí, sí. Lo que hay que hacer es trabajar y tener ilusión, sobre todo no perder la ilusión. No perder la ilusión, sí. Estupendo. Pues muchísimas gracias y hasta pronto. Volveremos a hablar de Solar Orbiter y de lo que sea necesario. Gracias, David. Muy bien, hemos hablado con David Orozco, es investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y co-investigador principal del instrumento SOFI, de la misión Solar Orbiter. Lo dicho, gracias, David. Hasta pronto. Sí, gracias. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan,
y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.